Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a presentar la actividad 8.1 referente a la primera versión de la información previa de la unidad didáctica Teorema de Tales. Somos el grupo número 4 conformado por Camila Andrea Sánchez Conde, quienes hablan de Paola Pinto Camacho y nuestra tutora Diana Catalina Paz. Bueno, el orden que vamos a realizar de nuestra presentación, vamos a exponer un poco sobre los cuestionamientos que nos realizamos al escribir la introducción, la fundamentación, donde incluimos los dos primeros, el módulo de contenido y el módulo cognitivo de la maestría en educación matemática, y por último comentamos el listado de anexos que llevamos hasta el momento. Bueno, en primer lugar, eh, nos quisiera comentarles la metodología que empleamos para escribir nuestro documento fue mediante algunos interrogantes que tomamos de acuerdo a los apuntes del módulo número 8. Entonces, en primer lugar, ¿qué información deberíamos incluir para establecer nuestra credibilidad como autores? Pues como todos saben, el hecho de escribir un texto, que siempre el primer paso es el más difícil y es saber cómo empezar, sobre todo en la introducción. Entonces, mediante la guía de los demás ejemplos, vimos la generalidad de explicar o comentar que se hacía parte de un grupo de la 11ª cohorte de la maestría en educación matemática de la Universidad de Los Andes. Retomamos la información que realizamos al momento de hacer la concreción del tema. Fue la unidad didáctica dirigida para estudiantes de octavo grado y desde siempre hemos tenido presente que está enmarcada dentro del pensamiento espacial y sistemas geométricos. ¿Cómo contribuye nuestra unidad didáctica a los estándares curriculares establecidos? Tuvimos que realizar nuevamente la revisión de las ideas que traíamos inicialmente desde el módulo de concreción del tema y de contenido. Encontramos el estándar en los grupos de grados de octavo y noveno y el DBA número 7 para el grado octavo. Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. Aquí quiero resaltar la importancia que pues le damos a nuestra unidad didáctica, considerando que el teorema de Tales es uno de los temas que no es tan común en la educación básica secundaria, dado que se da un mayor énfasis en la mayoría de los casos al teorema de Pitágoras, dejando de lado el teorema de Tales. ¿Cuáles son las virtudes específicas de nuestra unidad didáctica teorema de Tales? Entonces, encontramos que los estudiantes disponen de una secuencia de tareas de aprendizaje diseñadas para fomentar la interacción con el entorno. Como ya lo hemos comentado, algunas de las tareas que conforman esa unidad didáctica están enfocadas en hacerlo de manera práctica, no tanto a lápiz y papel. Bueno, en cuanto a la fundamentación, en primer lugar abordamos la articulación de los contenidos. Una de las dificultades que encontramos al momento de hacer la redacción fue identificar cuáles eran esos conceptos importantes y esos procedimientos clave que distinguen la unidad didáctica teorema de Tales. Entonces nos remitimos a realizar la revisión de la estructura matemática y la estructura conceptual propia del teorema de Tales. Inicialmente solamente consideramos colocar en la cartilla el mapa conceptual de la estructura conceptual. Luego, mediante un debate, pues decidimos también incluir la estructura, todo el mapa conceptual de la estructura matemática, identificando como conceptos clave lo que son las rectas paralelas, las rectas transversales y los procedimientos de formar razones y proporciones. Bueno, respecto a los sistemas de representación, tenemos ahí dos cuestiones y una que tenemos aún sin resolver. ¿Cómo poder asegurar que la descripción de esos sistemas de representación puedan ser identificados y explicados correctamente en la descripción del contenido? Nuevamente nos remitimos a la actividad 2.2 referente a los sistemas de representación y encontramos que inicialmente cuando estábamos planteando nuestra unidad didáctica consideramos varios sistemas y ahora pues nuestro cuestionamiento es, ¿será necesario incluir todos los sistemas de representación relacionados con el tema?
incluso si solo se han implementado algunos de ellos. Entonces, ¿por qué quedamos con ese cuestionamiento? Dado que después de la implementación de las tareas, observamos que no todos los sistemas que contemplamos en ese momento fueron empleados. ¿Cómo establecer la relación entre los conceptos y procedimientos, sistemas de representación y los fenómenos que están relacionados a nuestro tema? Entonces, identificamos dos subestructuras que también están relacionados unívocamente con los contextos fenomenológicos. Inicialmente, no consideramos o no describimos la relación que tiene la unidad didáctica con los contextos que se describen en PISA 2002. Entonces, tras los comentarios de nuestra tutora, como haciéndonos esa pregunta de por qué no lo hacíamos, decidimos incluir una parte muy concreta, sin embargo, pues no estamos todavía muy seguras de ello. Respecto a los aspectos cognitivos que corresponden al módulo número 3 de la maestría, ¿cómo podemos redactar de manera clara y precisa las ideas relacionadas con las expectativas de nivel superior? Entonces, al retomar esa primera actividad del 3.1, retomamos una tabla que hicimos para encontrar esas relaciones entre los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales. Nuevamente, aquí en este punto, como nos sucede con los sistemas de representación, teníamos en ese momento contempladas 6 de las 7 capacidades, pero implementada la unidad didáctica, la capacidad de uso de herramientas que no se tenía contemplada y se vio. Entonces tenemos también ahí ese cuestionamiento. Resaltamos de nuestro documento la presentación de esta tabla, donde lo hicimos con cada una de las capacidades matemáticas, la relación que existe con los 3 procesos. En nuestra unidad didáctica apuntamos a contribuir a los procesos de emplear e interpretar. Sin embargo, no quiere decir que no hayan momentos en los que el proceso matemático de formular esté relacionado. Bueno, ¿cómo explicar al lector la importancia de las expectativas en la unidad didáctica? Inicialmente solamente las mencionamos y las explicamos como tal desde su finalidad en las tareas, pero pues ya incluimos un párrafo para pues indicar al lector a qué se refiere con expectativas afectivas, cómo infieren estas expectativas afectivas en el desempeño del estudiante durante las tareas. Y respecto al listado de errores, la manera como decidimos seleccionar esos errores para presentar en el documento fue realizando esa revisión de los resultados de la implementación. Entonces, colocamos esos errores que fueron más frecuentes durante la implementación de las tareas. Y lo mismo hicimos con los criterios de logro. Bueno, respecto al esquema general de nuestra unidad didáctica, entonces presentamos la tabla que tenemos en el listado de análisis cognitivo, recordando que tenemos para nuestra unidad didáctica 11 sesiones de clase. Uno de los interrogantes que nos hicimos para ahorita la redacción y en actividades anteriores fue cómo deducir o cómo sugerir al profesor lector que vea nuestro trabajo el tiempo que debería emplear para cada sesión de clase, teniendo en cuenta que en nuestra institución donde la implementamos se tenían solamente franjas de 50 minutos y cómo entonces en el texto, en la cartilla final, sugerir que puede ser un tiempo mayor. Bueno, y ya dejamos como pendientes, de la misma manera como realizamos esta primera versión, queremos emplear la misma metodología para continuar a lo que viene, que son las tareas de aprendizaje. ¿Cómo podemos nombrar cada tarea de manera que refleje su contenido y propósito de manera clara y cómo podemos justificar la distribución del tiempo para cada tarea? Hasta el momento llevamos 2 anexos que corresponden a las dificultades y errores y a los criterios de logro para la unidad didáctica. Muchísimas gracias. Muy bien.
Muchas gracias.